en la calle que no ha creído. Sí, Porque el que está en la calle sabe que está en la calle y no ha creído, pero el que está dentro y no ha creído verdaderamente como tiene que creer, cree que es salvo. muchos de los que digan Señor, Señor. De hecho, hay un texto tremendo de Jesús que se acercan a él y le dicen, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre, y Jesús le dice, y apartado de mí, ¿de qué os conozco? O sea, nosotros, y habían echado demonios, y habían sanado, y sin embargo no eran libres. A veces los mismos creyentes son los que tenemos que confrontar, saber confrontar. O sea, saber confrontar. Si yo te estoy escuchando a ti hablar y tú me estás diciendo que qué bonita ha sido la predicación, que la cosa no es que bonita ha sido la predicación, el Señor me ha tocado, el Señor me ha dicho esto, el Señor me ha hablado de aquello. Y tú cuando tú te conviertes, tú tienes que expresar de bueno, de que yo soy pecador, yo he entendido delante de Dios que estoy separada del Señor por el pecado. Es que esas son las palabras, es que todo lo demás es floritura porque además no estamos enterados, no estamos dando cuenta de esa persona, no es creyente, y hay que confrontar, no, mira, no está equivocado, eso no es. Como estamos viendo el nombre de Jesús vino a salvar a su pueblo del pecado. Que la palabra pecado hoy día es que se predica un poco. Es que ni se nombra. Es que no, para el hombre de la calle, el pecado es un Cristo, es algo que no existe. Eso es una cosa religiosa, pero el pecado es que no es pecado. Hasta el chiquito de la calzada. Me la ha quitado. El pecador. Y se lo toman a cachondeo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos metiendo el mundo en la iglesia, pasan esas cosas. Un predicador, un gran predicador, hace una predicación tremenda y se levantan 20 personas por la misma emoción de esa predicación tan apabullante. Bien, ¿qué ocurre? No se han enterado de nada. De lo esencial no se han enterado de nada. Pero se han levantado porque, hombre, el predicador ha dicho una serie de cosas que le llega al corazón, es como el que recita un poema de la Semana Santa allí delante en la taberna, normalmente. Y se exalta. Pero el tema no es ese, el tema es, después de que se ha levantado, ¿qué? Eso lo decía el otro día, nos envió mi hermana Maika un documental de Billy Graham que está en YouTube, que podéis ver una horita, hablando de la vida de Billy Graham, ¿no? Y él comentaba eso, que él estaba en estadios y tenían al púlpito pues cientos y cientos, pero después realmente... Cuando la primera asamblea de la SEA, hace ya un montón de años, se quiso traer a Palau aquí. Y hubo ahí una discusión entre unos, otros, tal y cual. ¿Y ustedes cuántos ponéis? ¿Ustedes cuántos no sé cuántos? ¿Y ustedes? Aquí no sé cuántos hablan ustedes. ¿Cuándo fue eso? Porque Palau vino a Sevilla. Pues, En el 70 y... Vino una campaña. Eso fue después. Cuando vino en 70 y algo, hizo una campaña con Luis Palau aquí. Eso fue mucho antes. Cuando Luis Palau mira que se vino en el 72, eso fue mucho antes que la asamblea que hubo, porque la asamblea fue después del 92. O sea, que la asamblea sería cerca del 2000, que fue la primera conferencia que hubo de la SEA en Sevilla, fue ahí en el Ajarajo. Se montó un tinglado tremendo, que fue una ruina. Cuando Luis Palau vino en ese momento, en ese tiempo que está diciendo, y de hecho hay fotos de aquella época, y después Luis Palau vino en otro momento, era yo presidente de los pastores en Sevilla, y él vino y predicó en la Universidad del Magisterio, y en el salón él predicó, pero él no vino a hacer una campaña, él vino para tener un contacto. Y después, en eso que tú estás diciendo... ahí había reunido un montón de pastores con el representante de Palau, y allí estaban queriendo, vamos, de traerlo aquí a Sevilla a un estadio. En aquella época yo estaba también, yo no recuerdo, pero bueno. Yo me acuerdo que estaba metido en el juego. Es que es normal cuando se piensa hacer una campaña, al
Claro, pues eso es lo que estaba hablando. Porque la obra de Dios es gratuita, pero la campaña, hay que un estadio, unos hoteles El estadio vale dinero, todo eso vale Y dinero. las iglesias unidas y pagar folletos, y los que vienen hay que pagar un hotel. Y ahí al final había un grupo de iglesia de Filadelfia tremendo, que era a nivel de Andalucía, aunque se hiciera aquí en Sevilla, pero a nivel de Andalucía, y al final creo que se echaron para atrás estas iglesias y al final no vino. Pero la idea, yo te digo, no me acuerdo exactamente qué fecha fue la asamblea, la primera asamblea que hubo de la CEA. Y ahí vinieron un montón de pastores de todos lados, ¿no? Bueno, lo importante, hermano, de lo que estamos hablando, estas cosas también nos pueden hablar a la hora de abrir los ojos también, que tengamos cuidado, porque como dice también, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, como se ha dicho antes, ¿no? Y que una parte importantísima de la predicación del Evangelio, sin la cual no hay Evangelio, es la proclamación del arrepentimiento de pecado. Y ese arrepentimiento de pecados es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús es el que perdona. Y cuando tú estás arrepentido, Jesús es el que tiene la autoridad, no ninguno de nosotros, tiene la autoridad para perdonar los pecados. Por eso es importante cuando compartamos con alguien, prediquémosle, con un vecino, con un amigo, y le hagamos ver la importancia del arrepentimiento. Porque es esto que ha dicho ella antes, esto tristemente pasa mucho, de gente que está en la iglesia porque nunca realmente han experimentado un arrepentimiento, y cada vez irá más, ojo, cada vez irá más, cada vez la frialdad de la iglesia en general, cada vez irá más, hasta que Jesús venga por segunda vez. Yo creo que está haciendo mucho daño el hecho de que cada persona tiene su intimidad, ¿no? De respetar, hay que respetar, no podemos hablar, no podemos decir, no podemos no sé qué, no podemos, y eso está entrando en la iglesia. Hay que respetar al otro, hay que respetar, hay que ser empático, hay que ser y toda esa vorágine que tenemos en el mundo está entrando en la iglesia. Vamos a ver, tú vas a respetar, tú vas a ser, pero tú tienes que actuar con justicia y misericordia. Y al pan y al vino vino. Y al que está en la iglesia hay que hablarle por derecho de las cosas, porque es que está en juego el que sea o no sea salvo, claramente. Y no es que al final termine uno siendo te corta la cabeza, pero sí hablar con amor. Las cosas hay que hablarlas con amor y decirlas claramente, que esa persona se dé cuenta, ¿no? De que no. Muy bien, familia, pues terminamos. Hoy hemos visto por qué vino Jesús a salvarnos y no otro, y hemos visto que Jesús tuvo que venir, el hombre perfecto pecó y tuvo que venir el hombre perfecto para reconciliar al hombre con Dios y salvar la griega de pecado. Y hemos visto también, y lo que seguiremos viendo la semana que viene, acerca de lo que hacemos en su nombre. Y hemos visto que en su nombre hay autoridad para sanar. Y hemos visto que en su nombre recibimos el perdón de pecados. Y que son dos cosas realmente tremendas. Y continuaremos con este tema pues la semana que viene. Y que todo esto que estamos hablando nos sirva para reflexionar, para meditar, para crecer en la palabra de Dios y lo que Dios tiene que enseñarnos. Y que el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, es maravilloso.